Qué bueno es nuestro Señor, qué bueno es nuestro Señor que nos permite estar conectados juntos y me siento tan feliz al ver cómo podemos aprender unos de otros y cómo incluso los estilos de enseñanza de nuestros pastores son tan distintos y cómo cuando veo a José Jiménez enseñando, cuando veo a Oscar, pienso que Dios nos usa con esa gran cantidad de dones espirituales que nos da, pero por sobre todo esa multiforme gracia. La gracia no tiene una sola forma, la gracia tiene, es multiforme, múltiples formas de manifestarse y eso me hace sentir feliz. Qué bueno verles conectados, veo nombres de todas las personas que están conectadas, que conozco, que sé que están en distintas partes del mundo y lo que decía a Claudia es muy importante. Dios nos ha levantado en el tiempo y fíjate, nosotros no lo planeamos así, pero Dios nos ha levantado como una iglesia misionera. Es lo que Él ha hecho con nosotros, es lo que Él ha hecho con nuestras vidas y qué bueno es ver cómo Él se está manifestando en distintos países desde Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, el Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, cuando nosotros miramos República Dominicana y Costa Rica y toda Centroamérica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, distintas partes de los Estados Unidos, Canadá, y nuestros hermanos que están en Europa y están conectados. Y me encantaría, si ustedes están en distintos países, a ver qué tal si a través del chat comenzamos a colocar las banderitas. Las banderitas. Coloquen solo la banderita del lugar donde ustedes están. La banderita allí, si pueden, bueno, a veces se complica, ¿no? Porque de repente están acostumbrados por WhatsApp, pero puede que pero aquí está. Y lo lindo es ver para nuestros hermanos que están en Venezuela. Yo quiero que ustedes sepan, hey, ustedes nos están sosteniendo mucho de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y si no lo ven de esa manera, entonces van a perder muchos de los objetivos de lo que Dios quiere hacer. Y qué bueno que Venezuela, Dios la está levantando en el mundo como luz para ser esperanza a todas las naciones, a todas las naciones. Y en la voluntad del Señor, el Señor nos ha sacado y ha sacado a muchos y a otros los dejó allá en Venezuela. Pero Dios está haciendo su obra en nosotros y a favor de nosotros. Yo mejor me voy a quitar esto que está más sencillo para mí. Ok, y bueno, hemos estado durante este ayuno, hemos tenido un programa bien especial hasta este momento. Yo tengo las 12:58 y tuvimos el devocional junto a mi esposa y a veces cuando estoy hablando así solo me siento raro, ¿no? Más en la web estoy muy acostumbrado a hablar con ella. Y luego oímos a José Jiménez y hemos tenido sesiones de oración. Luego oímos a Oscar y entramos en sesiones de oración y perdónennos, la idea es formar grupos y hacerlo más rápido. Muchos de ustedes han quedado esperando, pero ténganos paciencia. No estamos tan expertos y quisimos hacerlo por Zoom y es probablemente la primera vez que tú estás en una sesión tan grande de Zoom, porque en este momento, mira, tenemos 266 personas conectadas a esta reunión. Y yo no sé si alguna vez habías estado en una sesión de Zoom con tanta gente, pero probablemente es la primera vez y lo que queremos hacer en estas sesiones de Zoom, entonces, es que unirnos en grupos y vamos a ver si lo logramos mejor para la próxima etapa. Y sí, hemos llegado a más de 315 y ahí estamos y se están uniendo cada vez más personas, ¿no? Y en este break, muchos hicieron su break y ya se están conectando nuevamente. Así que estamos aquí y queremos hacerlo bien participativo, que podamos orar y te vamos a conectar con gente que tú nunca has visto, que tú no conoces, pero ellos son tus hermanos en la fe, ¿lo sabías? Ellos son tus hermanos en la fe y esto es maravilloso cuando oramos. Ahora bien, orar es
algo que tú has hecho durante toda tu vida. Y hablábamos la semana pasada, ¿qué tal si alguien te escucha orar y te dice, hey, discúlpame pero no estás orando bien, no estás orando bien? Quizá eso te incomodaría o te molestaría. La oración, orar correctamente es importantísimo. Y Jesús nos enseñó a orar. Y de eso voy a hablar en esta parte, y esta es la segunda parte de nuestra serie, de nuestra serie Oraciones para Adultos, ¿ok? Entonces lo estoy haciendo desde acá, desde mi casa, quizá lo vamos a colocar luego para que quede como un archivo, pero escúchame, es muy importante que entendamos las instrucciones de Jesús acerca de cómo orar, por qué orar, para qué oramos y todas estas instrucciones que el Señor nos dejó. Y no sé si ustedes recuerdan cuando aprendieron a nadar, los que aprendieron a nadar. A ver, ¿cuántos saben nadar? Ahí en el chat, coloquen así su manito los que han aprendido a nadar. Y vamos, qué mal por aquellos que no aprendieron a nadar, ¿no? Probablemente tuvieron padres sobreprotectores. Pero yo sí recuerdo cuando aprendí a nadar. Y honestamente fue terrible y probablemente por eso lo recuerdo, pero también recuerdo enseñar a mis hijos y también fue terrible para ellos. Y recuerdo específicamente a Amanda, mi hija menor, aferrarse a mi brazo y gritar con toda su fuerza, no, 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 llévame a la orilla, colócame allí en el borde de la piscina, ¿no? Y si tú sabes nadar, en este momento, ya nadar, si sabes hacerlo, es natural para ti. Y si no sabes nadar, nada podría ser tan antinatural como que te lancen al agua y que no toques el fondo. Y puede ser que nadar para ti sea comparado con volar, ¿no? Como que tú puedas volar por ti mismo. Y mientras más pequeños estamos, cuando estamos en esa etapa de aprender a nadar, entonces es mejor. Y mientras más grande eres, va a ser más difícil aprender a nadar. Sin embargo, aprender a nadar requiere de algo a lo que naturalmente nos resistimos. Si quieres aprender a nadar, entonces necesitas rendirte. Y eso es algo antinatural para nosotros. Además, se nos dice, no te rindas, no te rindas. Pero sabes que muchas veces debemos rendirnos, debemos entregarnos. Entonces, rendirse es parte de lo que hacemos si queremos aprender a nadar. Así que cuando aprendes a nadar, tienes que rendirte a un instructor, tienes que rendirte a tu papá o a tu mamá si te está enseñando él o ella. La mayoría de los papás son los que enseñan. O a un hermano mayor si quieres aprender a nadar. Nos resistimos y cuando nos resistimos, entonces no aprendemos a nadar. Si alguien se resiste a rendirse en el agua, no aprenderá a nadar. Así que aquellos que eventualmente aprendimos a nadar, eventualmente nos fuimos soltando de la orilla, nos fuimos rindiendo a la confianza de un adulto y haciéndolo de esa manera, y probablemente no has pensado en eso, nos presentaron un mundo que de lo contrario jamás hubiésemos conocido. Un mundo en el que habríamos visto a otras personas desde la distancia, si no hubiésemos aprendido a nadar, haberlos visto surfear desde las distancias, o qué tal esquiar desde las distancias, descender en rápidos, o montarse en una canoa, o bucear, o hacer canotaje, y sin mencionar ese mundo donde ya no le tienes miedo al agua, donde te lanzas al agua y no le tienes miedo. Mientras más insiste el niño en mantener su posición, entorpeciendo el camino a aprender a nadar, y vamos, quizá cuando aprendiste, tú recuerdas cuando entorpeciste, no, 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 no. Si nunca has aprendido a nadar, lograste convencer al otro de que tú no te ibas a rendir y ganaste, pero ¿sabes qué? A la vez perdiste también, porque no aprendiste a nadar, no aprendiste a nadar. Y escúchame, los buenos padres insisten cuando tienen la oportunidad, siguen insistiendo, insisten a sus hijos que aprendan a nadar, incluso cuando ellos prefieren quedarse aferrados a la orilla.
Los buenos padres insisten para que se suelten, para que se rindan y no se roben la oportunidad. Y esto tiene mucho que ver con la oración, ¿sabías eso? Con entrar a una nueva dimensión en nuestra vida espiritual. Y debemos que entender entonces que algunos principios que esta maravillosa serie nos va a enseñar, ¿ok? Así que estamos en oraciones para adultos. Y este es un principio. Muchos de nosotros, probablemente la mayoría de nosotros, crecimos orando, pero nuestras oraciones no crecieron con nosotros. En otras palabras, no sé a qué edad aprendiste a orar o desde cuándo estás orando, pero debemos entender que muchos de nosotros maduramos en la vida, pero nuestras oraciones siguen siendo oraciones infantiles. Y hoy estás orando muy parecido a cuando orabas cuando eras niño, de la manera en que nos enseñaban, que nos enseñó nuestro papá o nuestra mamá, cuando estábamos en esas edades de la infancia. En parte está bien, pero por otra parte descubrimos en la reunión pasada que no es tan bueno. Y si miramos y recordamos que el servicio pasado, en la primera parte de esta serie, descubrimos que no somos el primer grupo de adultos que nunca aprendieron a orar oraciones de adultos. Aparentemente muchos de los seguidores cercanos de Jesús nunca aprendieron a orar oraciones de adultos tampoco. Algo de lo que ellos se dieron cuenta cuando escucharon a Jesús a orar. Y así es como ocurrió. Ellos se encontraron orando y contrastaron sus oraciones con las oraciones de Jesús y notaron que sus oraciones eran tan diferentes a la manera en la que Jesús oraba. Y si Jesús lo estaba haciendo bien, ellos tenían mucho que aprender. Y escúchame, si Jesús oró bien y enseñó a orar bien, nosotros tenemos mucho que aprender de Jesús. Así que finalmente ellos se acercaron a Jesús y quizá uno de ellos fue el representante y en esa cercanía entonces le hicieron una petición al Señor y ellos le dijeron allí en Lucas 11:1, la petición era, Señor, enséñanos a orar. Esa es la petición. Y esta serie tiene como objetivo que cada uno de nosotros le diga al Señor, Señor, enséñanos a orar. Pero no solo que se lo diga, sino que tenga la disposición completa de aceptar, hey, ¿cómo me vas a enseñar? Porque ya no quiero seguir orando como cuando era un niño. Y tú has estado orando durante toda tu vida y de hecho en algunos casos has estado orando las mismas oraciones toda tu vida. Y de qué cosas podemos aprender de Jesús. Y como te lo decía, si alguien te sugiriera que debes aprender a orar después de oírte orar, quizás te ofenderías y vamos, con razón, imagínate, estás orando también, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo, deberías aprender a orar. Y la última vez donde empezamos a aprender a cómo Jesús oró, algunos de nosotros nos ofenderíamos por lo que Jesús nos diría, porque resulta que como sus discípulos, algunos de nosotros no hemos estado orando correctamente y debemos admitir, reconocerlo, y no hemos estado orando de la manera en que Jesús oró. Y esto es una conclusión a lo que debemos entender. No hemos estado orando de la manera en que Jesús oraba y de la manera en que Él instruyó a sus seguidores a orar. Así que aquí cabe una pregunta. ¿Has estado orando de la manera en la que Jesús oraba? ¿Has estado orando de la manera en que Jesús instruye a sus seguidores y tú eres un seguidor de Él a orar? O sencillamente tu manera de orar es modelando cómo oró aquella persona que te trajo al Señor o cómo oraba la gente de la iglesia donde tú ibas o cómo oraban en el grupo y cuando iban a orar y entonces tú dijiste, bueno, esta debe ser la manera en que debo orar. Y
Si hay alguien conectado aquí y dice, bueno, yo no voy frecuentemente a la iglesia, me enviaron el link, me invitaron, aquí tú puedes tomar muchos tips de lo que Jesús tiene para enseñarte. Pero si tú dices, yo soy un seguidor de Jesús, en realidad no tienes otra opción que seguir las instrucciones de Jesús y no seguir orando a tu manera o cómo te enseñaron, cómo aprendiste, cómo modelaste, sino decir, Señor, yo quiero orar a partir de ahora como tú instruiste a tus discípulos a orar. Y él es bastante específico a la hora de enseñar a orar y él lo que dice entonces Jesús es en Mateo, ahí si llegamos a Mateo 6:5 dice, cuando oren. Así que cada vez que oren, tú y yo, cuando oren, entonces uno le dice, bueno, Señor, ¿qué quieres que hagamos cuando oren? Y al mejor estilo hebreo, Jesús lo primero que nos enseña es cómo no debemos orar. Así eran los maestros hebreos. Yo le preguntaba, mira, ¿cómo hago para remar? Entonces, lo primero, ok, te voy a enseñar cómo no hacerlo, para que tengas un punto donde, hey, aléjate de esto y acércate a esto. ¿Y cómo no debemos orar? Lo primero, no ores para impresionar a los demás. Es lo que está diciendo Jesús. Mira, así lo hacen los hipócritas. Dios no se impresiona por cómo tú oras. Si tú estás orando para impresionar a Dios o para impresionar a la gente, o estás orando y luego terminas y dices, wow, tremenda oración, y dices, ¿sabes qué? Ya tú tienes tu recompensa, toda tu recompensa. Entonces no ores para impresionar a las personas. Lo segundo, no sigas repitiendo las cosas una y otra vez, y en nuestra cultura hispana, en nuestra cultura latina, nos enseñaron a repetir, y de ahí viene la palabra rezar, y escúchame, no quiero irme en contra de eso totalmente o criticar si los estaba haciendo así, solamente te digo, es que qué bueno es cuando te damos instrucciones y cuando tú dices, hey Jesús, dame las instrucciones, cómo debo orar, y él dice, no sigas repitiendo las mismas cosas una y otra vez. No es la manera. Y vean lo que dice. En Mateo 6, 7 y 8 dice, y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces, no es lo largo de la oración. No es, yo recuerdo cuando era muchacho, yo escuchaba a la gente orar. A la iglesia donde iba, yo veía que todo el mundo estaba ahí orando, hacían servicios de oración y todo el mundo orando. Y ellos lo único que estaban diciendo era, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Y podían durar hasta 15 minutos diciendo solo eso. Y ¿sabes qué? Esas no son las instrucciones de Jesús. Y yo también aprendí a orar así, pero porque estaba imitando, modelando. Y dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y esto es muy importante, porque entonces aquí viene la pregunta. Ya va, un momento. Si el Padre sabe lo que yo necesito antes de que yo se lo pida, entonces no. Porque la mayoría de nosotros, si algo hacemos, es como informar a Dios, ¿no? Como rendirle un informe a Dios de lo que está pasando. Señor, aquí estoy delante de ti y te informo que fulanito está enfermo. Por favor, para que lo cures, para que lo sanes, ¿ok? Y también te informo que nos está faltando aquí en la casa algunas cosas, no tenemos para pagar la renta, así que te informo. Y entonces dice, ¿y para qué van a usar tanta palabrería? Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y creo que esto es muy, muy poderoso porque oramos. Y ahora Jesús nos tiene donde Él quiere tenernos. Y no es cierto que para muchos de nosotros, la verdad es que la mayor parte del tiempo, nosotros, entonces quiero que ustedes vean la tercera manera, cómo no orar. No limites la oración a informar a Dios de tus necesidades, carencias y deseos, de las necesidades, carencias y deseos de alguien que es importante para ti. Y Jesús dice, cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Y Jesús nos va a enseñar ahora dónde orar, cómo hacerlo, cómo hacer todas estas peticiones. Y qué triste cuando nosotros reducimos la oración a informar a Dios entonces sobre nuestras necesidades, carencias y deseos, o tal vez las necesidades, carencias y deseos de alguien que es importante para nosotros. Y uno dice, bueno, pero
Entonces, ¿no es eso el motivo de la oración? Decirle a Dios lo que necesitamos, lo que carecemos. Y vamos, la gente nos enseñó a orar para eso. Mira, te voy a enseñar a orar para que cuando tengas necesidades, carencias, deseos, tú se los digas a Dios o para que intercedas por otro. Pero tal vez lo hemos estado haciendo muy mal y tal vez que hemos estado orando por razones equivocadas. Y escúchame, esta serie es tan importante para nosotros como familia, iglesia global. Y tú dirás, ¿por qué? Porque queremos darle un nuevo rumbo a nuestras oraciones. Darle un nuevo rumbo. Y vamos, aquí te vas a hacer un montón de preguntas y me encantaría poder que podamos descubrir cómo Jesús responde a esas preguntas. Y Jesús entonces es bien específico y ahí es donde llegamos que entonces cuando tú ores, cierra la puerta y entra a tu cuarto, cierra la puerta. Y en otras palabras, lo que el Señor está diciendo, encuentra un lugar donde aislarte. Y esto era bastante complicado para los cristianos del primer siglo. Las casas eran pequeñas, que no tenían puertas. Generalmente sus puertas eran de cuero o de tela, no son como nuestras puertas que son de madera. Y nosotros tenemos baños con puertas de madera, closets, en fin, cuartos. Y no se nos hace difícil orar o tener un espacio aislado, pero se nos hace difícil orar porque estamos tan ocupados, estamos tan distraídos. Y ahora Jesús, entonces dice, hey, ora a tu Padre que te ve en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto, entonces te va a recompensar en público y nos está diciendo cómo orar, dónde orar, cuándo orar, cómo hacerlo. Y esto es poderoso. Y de nuevo, nosotros hablamos la semana pasada, y esto fue un poco ofensivo para algunos. Jesús dice, no me oren a mí. En otras palabras, no empezamos nuestras oraciones diciendo, oh querido Jesús. No empezamos de esa manera nuestras oraciones. Y escúchame, tú puedes decir, pero ¿qué tiene de malo que yo diga, oh querido Jesús? Mira, no creo que tenga nada de malo, solamente que esa no es la instrucción que Jesús nos dio. No empezamos nuestras oraciones y vamos, vengo del movimiento pentecostal y en el movimiento pentecostal era muy común orar al Espíritu Santo, pero Jesús dice, no, no, así no es como van a orar. No es decir, oh Espíritu Santo, no, así no vas a orar. Ora, tú vas a orar, tú te vas a dirigir específicamente a una persona en específico. Y aquí entonces Jesús nos dice que al orar, digamos que entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ora a tu Padre. Escúchame, probablemente cuando tú mencionas la palabra padre, puede que padre tenga una connotación negativa para ti, porque tuviste un padre ausente o un padre maltratador o porque o porque no tuviste papá, porque te abandonó y entonces el padre puede generar tensión. Esto de decir padre puede generar tensión en tu vida y, y vamos, si genera tensión, está bien. No hay problema y Dios quiere que sepa que no hay problema. ¿Ok? Y es una tensión legítima y si es algo con lo que estás luchando, tú no estás solo en esto. Y de hecho, Pedro, que conocía íntimamente a Jesús, nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y vuelvo a repetir, puede que esto genere tensión. Aún esa tensión debes colocarla en las manos del Señor. Aún esa tensión debes colocarla en las manos del Señor. Y una vez que hacemos esto, debemos hacer una pausa. Es la instrucción de Jesús y reconocer a quién nos estamos dirigiendo. Al gran Dios, sin igual, sin rival,
al Creador, que es infinito e íntimo a la vez. Y recuerdo una canción de Jesús Adrián Romero que dice, no es como yo. Y es verdad, él me oye, él atiende mi oración, pero él no es como yo. Y cuando nos detenemos a reflexionar quién es Dios, ¿qué ocurre con nosotros? Entendemos mejor quiénes somos y por qué estamos casi, y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y como dijimos la vez pasada, si te apresuras y te resistes a lo que viene después, y lo que viene después es la razón verdadera por la cual oramos, y lo que sigue es el propósito principal de la oración. Y si te resiste a esto, no estarás orando correctamente. Dice, ora de la siguiente manera, Padre nuestro, que estás en el cielo, o que estás en los cielos, mejor, que está en los cielos, primero, segundo y tercer cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y sabes que Él está nos debemos detener allí y luego entonces Jesús nos dice acerca de la oración, acerca de cómo orar, nos dice el motivo principal. La primera petición de Jesús no fue te pido por mi mamá o te pido por mi papá o te pido por esto. Le dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí está el principal motivo de la oración. Y mi pregunta para ti, ¿este es el principal motivo de tu oración? Decirle a Dios, venga tu reino, tu voluntad se cumpla en mi vida, ahora mismo, en mi vida, en mis relaciones. Y cuando tú te preguntarás, pero ya va, ¿y qué de mi reino? Y Jesús se sonríe y dice, oh, si tú supieras que cuando tú buscas primeramente mi reino, todo lo demás es añadido, todo lo demás está cubierto. Y este es el centro realmente de toda esta serie y de todo lo que vamos a aprender en esta serie. El objetivo de la oración es rendir nuestra voluntad, no imponerla. Y escúchame, yo aprendí a orar con un estilo de declaro, digo y reprendo y todo eso, pero el objetivo de la oración es rendir nuestra voluntad, no es imponer nuestra voluntad a Dios. Yo escuchaba a una persona que es mi amigo y él estaba orando por alguien que estaba enfermo y decía, Señor, y te pedimos que lo sanes y no aceptamos un no como respuesta. Y yo digo, wow, imagínate. En este momento, ¿tú te vas a convertir en tus oraciones en el soberano o le vas a permitir a Dios ser el soberano en tu vida de oración? Y ahora viene entonces la petición y tú dices, wow, qué bueno, ahora llegué el momento, mi momento. Danos, danos. Y uno dice, hey, es que el momento de petición, pero no, escúchame. Cuando tú miras la manera en la que Jesús nos enseñó a orar, en todo lo que Él nos enseñó a orar, Él nos está enseñando dependencia. Y dependencia en tres cosas tan importantes que son las que vamos a hablar y luego en la próxima parte yo voy a entrar más en esto. Dependencia en su provisión, dependencia de su perdón y dependencia de su protección. Y esto es tan poderoso que lo aprendamos como hijos de Dios. Entonces, en esto de provisión, perdón y protección, miremos provisión y dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y vamos, a, nosotros miramos esto y decimos, bueno, pero yo no necesito tanto del Señor en cuanto a esto del pan de cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos que no es tan difícil. Bueno, algunos están pasando por momentos bien difíciles, por circunstancias bien fuertes que en la vida, pero algo que la mayoría de nosotros no se preocupa mucho es por la comida, es por el pan. De hecho, algunos de nosotros comemos más que nuestro pan de cada día. Pero cuando la audiencia de Jesús del primer siglo lo escuchó decir esto, así vamos a orar, lo primero que ellos pensaron fue en sus ancestros. Recuerdan, eran judíos y cientos de años atrás ellos habían salido de Egipto y habían vagado en el desierto y cada mañana salían de sus carpas en medio del desierto para recolectar el pan
justo de cada día, porque el maná, que era ese pan que caía del cielo, los judíos lo recogían, con eso hacían masas, hacían tortas de pan, pero Dios les dijo, no van a recoger más que la porción que necesitan para cada día, porque si ustedes recogen más y ustedes guardan, al siguiente día lo que guarden se va a llenar de gusano. Entonces no tienen por qué recoger más. Lo dejan allí y solo recojan lo que se van a comer. Y Dios lo que les estaba enseñando al pueblo de Israel en ese momento era su dependencia de Él. Y escúchame, cuando Jesús nos dice, van a orar de esta manera, lo que Jesús está diciendo es declaren su dependencia de Dios. Y Dios luego le advierte al pueblo de Israel y queda como un ejemplo para nosotros. Les dice, mira, va a llegar el día cuando ustedes van a tener más del pan de cada día. De hecho, tendrán tanto pan. Y él le dice a la nación de Israel, otras naciones vendrán a ti para comprarlo, pero no te dejes engañar, porque aunque tengas de sobra, no serás menos dependiente de mí que ahora mismo. Cuando sales a recoger el maná que está allí, que llueve, no pienses que cuando ya no tengas que recoger ese pan de cada día, vas a ser más independiente de mí. Y el Padre nuestro, si algo me enseña, es que todos los días yo debo declarar en mi oración mi dependencia del Señor, porque esta verdad es tan poderosa para ti y para mí. Para nosotros esta verdad es poderosa y en esta parte de la oración es donde nos acordamos que Dios es nuestro único proveedor, no solo de pan, sino de todo lo que necesitamos. De hecho, cuando piensas en ello, cuando tú meditas en esto, entonces vas a entender que no tienes ningún control sobre las cosas que crees que tienes control y eso te hace depender más. De hecho, muchos de nosotros que hemos atravesado por temporadas, o a lo mejor ahora mismo estás atravesando por una temporada donde probablemente sea por tu salud, tus ingresos, tu comida, tu salud física o mental, o tal vez esas necesidades de alguien más, de repente te recuerda qué frágil eres y qué dependiente eres de Dios Padre. Y escúchame, Jesús está entonces enseñándonos dependencia de Dios a través de el Padre nuestro, nos enseña esa dependencia de Dios. Entonces entendamos, cuando oremos, no debemos detenernos y declarar nuestra dependencia de Dios para todo. Debemos detenernos y declarar nuestra dependencia de Dios para todo, todos los días, para cada cosa, no sea que lo olvidemos. Es tan fácil olvidar la dependencia de Dios. Es tan fácil aferrarse a la orilla y decir, bueno, aquí estoy, no me voy a ahogar, pero estás agarrado a la orilla. Estás aprendiendo realmente a nadar, no estás realmente aprendiendo un mundo. Y escúchame, el asunto es que, y esto es muy importante, y quiero que me atiendan muy bien a esto, ya yo voy a cerrar para luego ir a la segunda parte, pero escúchame, en nuestra cultura nos metemos más en problemas por nuestros excesos que por aquello de lo que nos privamos. Son nuestros excesos los que nos hacen meternos en más problemas. Y yo decía la semana pasada que muchas veces te encuentras orando a Dios para que te saque de esos problemas en los que tú mismo te metiste. ¿Alguna vez te has encontrado orándole a Dios por esos problemas en los que tú mismo te has metido? Escúchame, por eso es tan importante que cuando ores digas, sí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y de esa manera recuerdes, yo dependo completamente de ti. Nuestra cultura de excesos, en esa cultura en la que vivimos, damos por sentado que tenemos las cosas y punto. Y a mí me encantaría que memoricemos una oración que está en el libro de Proverbios y quiero compartirla contigo y quiero retarte a que hagas esa oración cada día de tu vida.
Y la razón por la que quiero retarte a que hagas esta oración es porque te va a confrontar. Y en esa parte que te confronte, tú puedas entonces analizar cómo estás viendo las cosas, y al orar esta oración sentirás que tus dedos son arrancados de la orilla y sentirás que tus dedos son, o que tu vida ya no tiene todo el control que tú crees. Y escúchame, en Proverbios, allí en el capítulo 30, verso 8 y 9 dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobrezas ni riquezas, sino solo el pan de cada día. ¿Puedes decir a Dios esta oración? Mira lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Aleja de mí el estar aparentando, la falsedad. Y muchas veces lo que queremos obtener es solo para aparentar. Y dice, y la mentira, no me des pobreza ni riquezas. Y quizá esto para muchos sea fácil orar y decir, Señor, no me des pobreza, pero no sé orar, no es fácil orar, no me des riqueza. Estás como, ¿cómo que no me des riqueza? Está diciendo, dame solo lo que yo puedo manejar. Sí, Señor, lo que yo puedo manejar, el pan de cada día, lo que yo puedo manejar. Y dice, porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? En otras palabras, lo tengo todo, yo no necesito, bueno, Dios sabe que yo no necesito Dios. Usted ha oído hablar a gente decir, Dios está muy ocupado, sí, Dios debe estar muy ocupado para yo molestarlo. Esas personas lo que están diciendo es, no dependo en todo de Dios. Y dice, ¿quién es el Señor? Y decir, podría desconocerte y decir quién es el Señor. Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. Y wow, esto no sé si te confronta tanto como que me confronta a mí. Entonces es decir, mantén el pan necesario. El pan que me estás dando. No me des más de lo que yo puedo manejar. No me des tampoco como para que me vea tentado a robar o engañar o adulterar a facturas. Llegamos entonces a esa primera petición, venga a tu reino, pero ahora entonces él nos dice, ok, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y luego entonces comienza a mostrar tres pedidos y dice, danos, y ahora entonces nos va a mostrar cómo en esa dependencia debemos depender de la provisión, y hablamos de la provisión, del perdón y la protección, y él dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y nosotros miramos lo que esto significaba, y entonces cuando oremos debemos detenernos y declarar nuestra dependencia de Dios para todo, todos los días y para cada cosa, no sea que lo olvidemos. Y decíamos que la gente, que es tan fácil, va a ser, puede ser tan fácil para ti, para mí, olvidar la provisión de Dios, olvidar la provisión de Dios. Y conocemos personas que después de estar conectados con Dios, comenzaron a tener mucho. ¿Y qué pasó con sus vidas? Entonces ya comenzaron a sentir que no tenían por qué ir a la iglesia, que no tenían por qué servir, ya va, que sirvan los demás. Mira, yo soy un empresario, yo soy alguien con mucho dinero, ¿y para qué voy a servir? Así que no olvides, cuidado. Y recordábamos que esta oración que está en Proverbios, donde dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, solo el pan de cada día. En otras palabras, Señor, no me des aquello que yo no puedo manejar. Dame lo que yo puedo manejar. No sea que mi corazón se llene de orgullo. Y dice, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Hay gente que camina en la vida. Yo he conocido hombres con mucho dinero y cuando me hablan acerca de Dios es como sí, yo le voy a hacer un favor a Dios. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces no muestran dependencia. Hay gente que dice, no, Dios debe estar muy ocupado para que yo le pida acerca de eso. No, no, el orgulloso eres tú. Dios no está ocupado. Dios no está ocupado. Tú eres quien está mostrando que no tienes dependencia del Señor. Y dice, y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre del Señor. Y yo no sé, en la parte donde los introduje en la oración, si ustedes que están dispuestos
hacer esta oración. Y ahora entonces viene esta segunda petición cuando dice, perdónanos nuestras deudas en Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas. Y debes comprender que esta petición de perdónanos nuestras deudas es una petición trampa. Es una petición trampa, sí, sí. Esta parte del perdón en la oración, tú recordarás esto y lo memorizarás, probablemente lo memorizaste cuando eras niño. De hecho, esta es la parte de la oración que probablemente más hayas orado de todas las oraciones. Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Perdónanos nuestras deudas. Imagino que creciste orando y alguien te enseñó a orar y a pedir perdón a Dios por tus pecados, ¿no es cierto? Pedir perdón a Dios por nuestros pecados, pero tal vez no te enseñaron la segunda parte de esta petición. Y es importante recordar la segunda parte de esta petición. Dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, no es solo perdóname, sino que hay aquí un pedido bien claro y es como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Así que es una petición trampa, perdóname. Y esto es lo que Jesús está enseñándonos. Padre, perdóname. De la misma manera y en el mismo grado en que yo he perdonado a las personas que les he hecho daño. Y de nuevo, debemos rendirnos, tal y como dijo Dios. Él dijo, necesitan mi perdón. Sí, tú le dices, necesito tu perdón. Eso significa que te rindes a mí, dice el Señor. ¿A qué te refieres? Quiero decir, me estás pidiendo algo que a mí, me estás pidiendo algo a mí que tú no estás dispuesto a dar a los demás. Y como seguidores de Jesús se nos exige, y esto no quiere decir que no tengamos otra opción, se nos exige que hagamos con los demás lo que Dios hizo a través de Cristo en nosotros. Perdonamos porque fuimos perdonados. Y ahí está lo que le da justificación al perdón. Lo que le da justificación al perdón no es que tú seas bueno, que tú seas una mejor persona. Lo que le da justificación al perdón es que así como yo fui perdonado, yo voy a dar perdón. Yo solo estoy dando lo que yo recibí. Y el apóstol Pablo viene y después también uh, aplica esto a sus enseñanzas y allí en Efesios, a los creyentes de Éfeso, él entonces les dice, más bien, ahora le habla a la iglesia, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué está diciendo? Bueno, ustedes deben mostrar bondad y compasión y debe haber perdón mutuo. Entrégale a otros lo que tú también un día vas a necesitar más adelante. ¿Y cómo lo van a hacer? Dios, ¿cómo lo hago? Bueno, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y eso es lo que está enseñando Pablo, tomando las palabras del mismo Señor. Y Pablo estaba diciendo que lo que Jesús estaba diciendo, a lo que se estaba refiriendo, es que no perdonamos a los demás porque merezcan ser perdonados. Perdonamos porque fuimos perdonados. Y en Jesús, cuando tú oras, perdonas a otros, así como tú fuiste perdonado. Y cuando oras, pide perdón como un recordatorio para perdonar a otros. Quizá eso nunca nadie te lo dijo. Pide perdón como un recordatorio que debes perdonar a otros. Cada vez que tú pides perdón a Dios, Señor, perdóname, tú lo que estás es declarando tu propia necesidad de perdón. Y antes de pasar la página y decir, oh, gracias, me perdonaste, cuidado, un giro, vamos, que en tu mente y pregúntate,
no le estoy dando a alguien exactamente lo que le pido a Dios para mí. ¿Habrá alguna persona a la cual yo no le esté dando lo que le pido a Dios que me dé a mí? Perdón, al negarte a perdonar a tu cuñado, a tu ex esposo o esposa, a tu jefe, a tu vecino, pedirle a Dios lo que tú no estás dispuesto a dar a alguien más, reduce a Dios a, sí, a un limpiador de conciencia. Sí, tú crees que Dios, entonces, que es simplemente un limpiador de conciencia. Perdóname. Gracias. Amén. Y me voy. Pero yo no estoy dando a los demás lo que estoy recibiendo. Mira, Dios no es esto. Dios no es eso. No es un limpiador de conciencia. Sí, eso es lo que la religión nos enseña. Usted no ve que todo el tiempo están enseñando, pídele perdón a Dios. Sí, bueno, aquí cumple ciertas penitencias, haz esto y serás perdonado. Escúchame, Dios nunca va a negar el perdón, pero lo que sí es que Dios espera que cada vez que tú le pidas perdón, declares tu necesidad de perdón y le dejes a los demás lo que tú le estás pidiendo a Dios. Y eso es dependencia. Y eso es dejar de aferrarte a la orilla, porque en tu deseo de venganza es diciendo, yo tengo que tomar el control de esto en mis manos. Yo tengo que tomar la justicia en mis manos. Y cuando tú le dejas de hablar a alguien, y siempre hablo acerca de esto, las costumbres que se forman en los hogares, el papá que le deja de hablar a los hijos, o los hijos que le dejan hablar a los padres, o los esposos que se dejan de hablar. Escúchame, ¿sabes lo que tú estás haciendo allí? Estás tomando ahí, no estás declarando de antemano el perdón que tú mismo necesitas. Y cuando tratas a Dios de esa manera, solo le dices, oh, perdóname, perdóname, Señor, pero no estás dispuesto a dar lo que le estás pidiendo a Él, lo tratas, sí, como un simple limpiador de conciencia. Voy a Dios, oro y le pido que perdone mi pecado y Él me perdona. Entonces mi pecado es cancelado, Él cancela mi deuda. De hecho, fuiste criado de la manera en que en la que yo también fui criado y en la que muchos fueron criados. Y sabes, entonces yo pienso, Dios olvida todo mi pecado. Y me siento mucho mejor conmigo mismo, porque me quiero sentir mejor conmigo mismo, pero no estoy dispuesto a perdonar a otros. Y la oración no es un limpiador de conciencia, es la razón por la que confesamos nuestros pecados para restaurar y mantener nuestra relación con el Padre en el cielo, y la razón por la que perdonamos para asegurarnos que la puerta está abierta. Sí, está abierta. Aquellos que han pecado en contra nuestra, Señor, te pido perdón. Y así aseguro y la puerta está abierta para aquellos que me han ofendido. Y no es solo perdóname, es perdóname tal como yo perdono los que pecan contra mí. Perdona mis deudas, así como yo perdono a los que me deben algo, a mis deudores. Así que no necesariamente las cosas volverán a ser como eras cuando perdonas a alguien. Eso sería imposible, incluso inseguro, pero perdonando antes de que nos pidan perdón, y esto es lo que Jesús nos está pidiendo hacer, perdonando antes de que nos pidan perdón, entonces los liberas de una deuda que probablemente nunca hubiesen sido capaces de pagar. Cuando perdonas, estás haciendo por ellos lo que el Padre un día hizo por ti. Sí. Y como dice Philip Yancey, él dice, este escritor dice, Dios anunció su perdón antes que nosotros pecáramos. ¿Qué te parece eso? Dios ya estaba dispuesto a perdonarnos incluso antes de haber cometido el pecado. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y escúchame, ¿no deberíamos hacer lo mismo nosotros? Negarnos a perdonar mientras pedimos perdón. ¿Tú sabes en qué nos convierte? Si tú te niegas a perdonar antes de pedir perdón, ¿sabes en qué te convierte eso? Te convierte en, sí, ya hablamos de eso, en un hipócrita. Te convierte en un hipócrita y tú no quieres ser un hipócrita y yo no quiero ser un hipócrita.
Pero nos convertimos en eso cuando nos negamos a perdonar. Entonces, nunca olvide, si algo nos enseña esta instrucción de Jesús acerca de cómo debemos orar, nos enseña a reconocer nuestra dependencia del perdón de Dios, pero también a declarar nuestro perdón. Así que, por supuesto, el Señor canceló nuestras deudas, así que no deberíamos sorprendernos que Jesús conecte nuestro perdón recibido de Dios al perdón que debemos dar a otros. ¿Acaso dijo, las personas sabrán que ustedes son mis discípulos porque me piden perdón? ¿Dijo eso Jesús? No. Él dijo, lo sabrán porque se aman los unos a los otros. Si tú amas a través del perdón, del dar, del servir, y pones al otro primero. Negarte a perdonar es negarte a ser un seguidor de Jesús. Y de repente no estamos tan seguros de querer responder correctamente o no estamos tan seguros de querer aprender a orar tan correctamente. No es cierto, wow, pero ya va. Quiere decir que yo no le puedo pedir perdón a Dios si no estoy dispuesto a perdonar a otros. Es así, es tal cual. Y lo que Jesús declaró es, perdona nuestras deudas como nosotros estamos dispuestos a perdonar a nuestros deudores. Se requiere mucho, ¿no lo creen? Requiere que dejemos ir nuestras historias, nuestras narrativas que justifican la ira, nuestros prejuicios, nuestros resentimientos. Queremos ir de vuelta a aferrarnos a la piscina, a la orilla. Y Jesús quiere presentarnos un mundo que nunca hemos experimentado hasta que perdonamos. Así como el mundo que conoce a alguien que aprende a nadar, que no lo conoce aquel que no sabe nadar. De rendirnos a Jesús de esta manera. ¿Sabes qué hace eso de rendirnos a Jesús de esta manera? De decirle, mira, yo voy a perdonar como tú me perdonaste a mí. Nos protege de permitir que aquel que nos hirió siga controlando nuestras vidas y se convierta en nuestro Señor. Quien no perdona hace amo de su vida aquel a quien no lo perdona, porque controla su mente, está comiendo y está pensando en esa persona y recordándola, y está trabajando y sigue, y esa persona se convierte en alguien que te controla. Vamos, perdona, suelta, ya, entrégale a Dios esa ofensa. No, pero usted no sabe lo que me hicieron. Probablemente no lo sabré, pero lo que sí sé es que el Señor de tu vida es Jesucristo y no esas personas a quienes te niegas a perdonar. Cuando nosotros perdonamos de la manera en que hemos sido perdonados, hacemos de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Señor. Y eso nos asegura no rendirnos ante la amargura, el resentimiento, la ira, la venganza, porque esos no son buenos maestros, no son buenos señores. Si esas cosas te controlan y te dominan, entonces te hacen un esclavo y no son buenos. Ellos no merecen tu lealtad. Estas emociones extienden el alcance de tu enemigo, que no importa cuándo te haya ofendido, en el futuro te siguen controlando. Y lo peor es que pueden controlar a tus futuras generaciones. Ahora, tú conoces personas, y esto no es nuevo para nosotros, conoces personas que tuvieron todas las razones del mundo para aferrarse al resentimiento en sus corazones, guardar rencor, querer venganza, ¿no es cierto? Pero ellos decidieron soltarse en la orilla de la piscina y ser llevados por el Señor y decir, bueno, yo no sé nadar estas aguas, pero enséñame a nadar. Y quizá al principio pareció terrorífico. Y escucha, ¿conoces a alguien así, no es cierto? Personas cuyo semblante no refleja su pasado, sino que son libres del pasado y lograron perdonar a una mamá manipuladora o un papá que los abandonó o a alguien que le hizo daño a su familia o les hizo daño a sí mismo o dejó cicatrices en su vida y se liberaron. O sea, su semblante no refleja el pasado, sino los libres que son. Y ellos aprendieron a nadar y aprendieron a orar de la manera que Jesús quiere que tú ores. Jesús no quiere que tú ores. Oh, limpiador de conciencia, sí, perdóname, ya listo. No, Jesús quiere que tú ores al Padre diciéndole, Padre, perdóname así como yo estoy perdonando a aquellos que me ofenden.
Eso es una invitación de seguir a Jesucristo y es una invitación a rendirnos, es una invitación a vivir de mejor manera. Así que, ¿qué tiene la oración? Dependencia. Y yo te hago una pregunta. ¿Quién, quién de tu pasado, que tiró en el pasado, te niega continuamente a perdonar y te vuelves a revolcar nuevamente en el lodo del daño que esa persona te hizo? No permitas que nadie ensucie tu alma, haciendo que lo odies, porque eso lo único que está haciendo es controlándote. Y lo peor es que tiene un poder para controlar incluso tu futuro. Vamos a orar. Señor, perdónanos primeramente por tratarte como si fueras un limpiador de nuestra conciencia. Señor, y no solo recordemos que tú ya nos perdonaste cuando derramaste tu sangre por nosotros en la cruz, pero si no perdonamos a los demás, lo que estamos declarando es que no entendemos la profundidad de ese perdón. Guíanos, Señor, guíanos a caminar en esa vida que es perdonadora, en esa vida que realmente entiende profundamente lo que tú hiciste por nosotros. Ahí donde estás. ¿Qué tal si extiendes perdón a alguien que te ofendió? Quizá te ofendió esta semana, el mes pasado, hace unos cuantos meses atrás, hace un año, quizá te perdonó, o mejor dicho, te ofendió cuando tú eras un niño. ¿Qué tal si extiendes tu perdón y le dices, así como tú me perdonaste, Señor, yo perdono a fulano de tal? Así como tú te llevaste mis pecados, ya, perdona mis deudas. Así como yo estoy perdonando ahora a esta persona. Ahí es donde se hace efectivo el perdón. Que eso nunca, nunca lo olvides. No es solo pedir perdón. Es que cada vez que pido perdón recuerdo que yo fui perdonado. Así que yo quiero invitarte. Vamos a hacer un tiempo de oración personal, porque yo quiero que tú pienses, ¿a quién debo perdonar? Y que ahora extiendas el perdón que tú anhelas que el Padre te extienda